¿Has sentido alguna vez esa quietud opresiva, ese rincón del alma donde la luz parece desvanecerse y la esperanza, como una vela a punto de extinguirse, apenas parpadea? Es un lugar que muchos conocemos, un espacio silencioso donde las preocupaciones tejen una red invisible, atrapando el aliento y tiñendo cada horizonte de un gris monótono. No es un estruendo dramático, sino un lento y sutil desvanecimiento de la vitalidad, un suspiro profundo que se escapa sin que apenas lo notes, llevando consigo la convicción de que hay cosas simplemente inalcanzables. Quizás sea una situación financiera que no cede, una relación que parece irreparablemente fracturada, un sueño largamente acariciado que ahora se siente como una quimera distante o una dolencia que no encuentra alivio. En esos momentos, el mundo exterior puede parecer inmutable, pero es el paisaje interior el que se transforma, volviéndose árido y desolado, con una luz tenue que apenas ilumina el espacio de lo posible. La preocupación, esa compañera constante e inoportuna, tiene una habilidad particular para nublar nuestros rostros y nuestros pensamientos, distorsionando la realidad hasta convertirla en una sucesión de obstáculos insuperables. Las mañanas se sienten pesadas, las noches inquietas, y el simple acto de respirar se convierte en un esfuerzo consciente. Es como si una densa niebla se posara sobre el camino, impidiendo ver más allá de unos pocos pasos, y cada paso se siente incierto, cargado de una ansiedad que se adhiere a la piel. En este estado, la mente se obsesiona con el cómo y el cuándo, buscando soluciones en un laberinto de posibilidades que, a menudo, conducen a más frustración y desesperanza. El eco de lo inalcanzable resuena con una fuerza aplastante, recordándonos nuestras limitaciones, la vastedad de los desafíos y la aparente insignificancia de nuestros esfuerzos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que, justo en ese rincón más silencioso, en medio de esa luz tenue y esa atmósfera de preocupación, existe un susurro? No es un grito de guerra, ni una proclama grandilocuente. Es algo mucho más sutil, casi imperceptible al principio, que emerge de la profundidad de ese mismo suspiro. Es un murmullo que, aunque apenas audible, lleva consigo una potencia transformadora que desafía toda lógica. Imagina por un instante que de esa profunda quietud, de esa aparente inacción, brotara una corriente, una energía que no solo te eleva, sino que comienza a redefinir el aire mismo que te rodea. No hablamos de una solución mágica que borra los problemas de la noche a la mañana, sino de una revelación serena, un camino que se ilumina desde dentro, afectando la percepción y la realidad de una manera que pocas veces hemos experimentado. Este murmullo tiene el poder de infundir una luz cálida en la atmósfera más gélida, disipando la opresión como un velo que se levanta suavemente, revelando colores y texturas que antes estaban ocultos. Las líneas duras de la preocupación comienzan a suavizarse. Los matices grises ceden el paso a tonos de esperanza sutilmente vibrantes, y el corazón, que antes latía con desasosiego, empieza a experimentar una paz inexplicable. Es una transformación que no requiere de grandes gestos externos, sino de una profunda y silenciosa realineación del espíritu. No se trata de ignorar la realidad de los desafíos, sino de encontrar una nueva perspectiva, una fuente de fortaleza que surge precisamente de la vulnerabilidad de ese rincón del alma. Prepara tu corazón, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje hacia el descubrimiento de cómo ese murmullo, esa oración profunda, puede convertirse en la manifestación de lo extraordinario, una huella imborrable de fe que prueba que lo inalcanzable puede volverse tangible. Cuando ese murmullo casi imperceptible
comienza a emerger desde lo más recóndito de nuestro ser, no es simplemente un sonido, sino el inicio de una profunda reflexión que trasciende la lógica humana. Se trata de un acto deliberado de la fe, un sutil pero poderoso giro del alma que nos invita a mirar más allá de lo que los ojos naturales pueden percibir. Esta meditación activa nos lleva a considerar la naturaleza de lo divino, no como una fuerza distante e impersonal, sino como una presencia íntima, capaz de interactuar con nuestras realidades más complejas. Es en este espacio de contemplación donde comenzamos a discernir que lo inalcanzable, visto desde una perspectiva terrenal, es apenas un velo que cubre las infinitas posibilidades de lo celestial. La mente se abre a una comprensión más vasta, reconociendo que nuestra capacidad de razonamiento, aunque valiosa, es limitada frente a la sabiduría ilimitada del Creador. Esta reflexión no es un ejercicio pasivo de resignación, sino una inmersión consciente en la promesa de que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Implica un cambio fundamental en nuestra postura interna, de la postura de quien espera un milagro externo como un evento fortuito a la de quien cultiva un terreno fértil dentro de sí mismo para que ese milagro germine. Piense, por ejemplo, en la madre que vela por la recuperación de su hijo en el hospital o en el profesional que enfrenta un proyecto desalentador con recursos escasos. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad de los diagnósticos o los plazos imposibles, la reflexión de fe los impulsa a anclar su esperanza en una realidad superior. No es un escape de la situación, sino una reorientación de la mirada, buscando la intervención divina en los detalles más minuciosos y en los momentos más críticos. Así, la reflexión de la fe se convierte en una especie de alquimia espiritual, transformando la percepción de la adversidad. Ya no es el problema en sí lo que domina el panorama, sino la magnitud de quien lo puede resolver. Imagínese a un estudiante abrumado por una carga académica que parece insuperable. En lugar de solo ver las horas de estudio y la complejidad del material, su reflexión de fe lo lleva a considerar la fortaleza y la sabiduría que le serán dadas para superar cada desafío. Del mismo modo, un emprendedor que navega por aguas turbulentas de incertidumbre económica no se enfoca únicamente en las cifras rojas, sino en la provisión inesperada y la guía divina que puede abrir nuevos caminos. Esta es la esencia, no negar la dificultad, sino elevar la perspectiva para que la dificultad se vea empequeñecida por la grandeza de Dios. Una capa crucial en este proceso es la práctica de soltar el control. A menudo, nuestra preocupación surge de la necesidad humana de gestionar y manipular cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, la verdadera reflexión de fe nos invita a un acto de entrega profunda, reconociendo que hay fuerzas y soluciones que superan nuestra propia capacidad de ideación. Es como un artesano que, tras haber trabajado diligentemente su obra, la entrega al fuego para que se refine, confiando en un proceso que está más allá de su control directo. De manera similar, al reflexionar sobre la naturaleza de Dios, aprendemos a depositar nuestras cargas, a liberar la necesidad de comprender cada cómo y cuándo, y a descansar en la certeza de que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más profundos. Esta entrega no es pasividad, sino una acción cargada de confianza. Produce una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna de que uno está alineado con la voluntad divina. Piensa en el explorador que en medio de un denso bosque confía en su brújula y en el conocimiento del terreno, en lugar de dejarse llevar por el pánico de la desorientación. Del mismo modo, el alma que se sumerge en esta reflexión de fe encuentra una brújula interna, una guía infalible que apunta hacia la esperanza y la solución, incluso cuando el camino visible parece oscuro. Esta paz es el primer fruto tangible de la reflexión,
un bálsamo que calma la agitación interna y permite que la mente y el espíritu se abran a nuevas posibilidades. Con el tiempo, esta reflexión profunda no solo transforma la percepción individual, sino que también empieza a irradiar. Las manos que antes se elevaban en desesperación, ahora lo hacen con una renovada confianza, no por una solución mágica instantánea, sino por una certeza arraigada en el alma. Es como una fuente silenciosa que brota en el desierto, no con un torrente dramático, sino con un flujo constante que poco a poco reverdece la tierra a su alrededor. Esta huella imborrable de fe se manifiesta en una serenidad que impacta a quienes nos rodean, en una resiliencia que nos permite mantenernos firmes ante los embates y en una gratitud que florece incluso en la escasez. Es el testimonio viviente de que el murmullo de la oración, nutrido por la reflexión, es el verdadero catalizador para que lo extraordinario se manifieste en nuestra realidad. ¿Has sentido alguna vez esa quietud opresiva, ese rincón del alma donde la luz parece desvanecerse y la esperanza, como una vela a punto de extinguirse, apenas parpadea? Es un lugar que muchos conocemos, un espacio silencioso donde las preocupaciones tejen una red invisible, atrapando el aliento y tiñendo cada horizonte de un gris monótono. No es un estruendo dramático, sino un lento y sutil desvanecimiento de la vitalidad, un suspiro profundo que se escapa sin que apenas lo notes, llevando consigo la convicción de que hay cosas simplemente inalcanzables. Quizás sea una situación financiera que no cede, una relación que parece irreparablemente fracturada, un sueño largamente acariciado que ahora se siente como una quimera distante, o una dolencia que no encuentra alivio. En esos momentos, el mundo exterior puede parecer inmutable, pero es el paisaje interior el que se transforma, volviéndose árido y desolado, con una luz tenue que apenas ilumina el espacio de lo posible. La preocupación, esa compañera constante e inoportuna, tiene una habilidad particular para nublar nuestros rostros y nuestros pensamientos, distorsionando la realidad hasta convertirla en una sucesión de obstáculos insuperables. Las mañanas se sienten pesadas, las noches inquietas, y el simple acto de respirar se convierte en un esfuerzo consciente. Es como si una densa niebla se posara sobre el camino, impidiendo ver más allá de unos pocos pasos, y cada paso se siente incierto, cargado de una ansiedad que se adhiere a la piel. En este estado, la mente se obsesiona con el cómo y el cuándo, buscando soluciones en un laberinto de posibilidades que a menudo conducen a más frustración y desesperanza. El eco de lo inalcanzable resuena con una fuerza aplastante, recordándonos nuestras limitaciones, la vastedad de los desafíos y la aparente insignificancia de nuestros esfuerzos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, justo en ese rincón más silencioso, en medio de esa luz tenue y esa atmósfera de preocupación, existe un susurro? No es un grito de guerra, ni una proclama grandilocuente. Es algo mucho más sutil, casi imperceptible al principio, que emerge de la profundidad de ese mismo suspiro. Es un murmullo que, aunque apenas audible, lleva consigo una potencia transformadora que desafía toda lógica. Imagina por un instante que de esa profunda quietud, de esa aparente inacción, brotara una corriente, una energía que no solo te eleva, sino que comienza a redefinir el aire mismo que te rodea. No hablamos de una solución mágica que borra los problemas de la noche a la mañana, sino de una revelación serena, un camino que se ilumina desde dentro, afectando la percepción y la realidad de una manera que pocas veces hemos experimentado. Este murmullo tiene el poder de infundir una luz cálida en la atmósfera más gélida, disipando la opresión como un velo que se levanta suavemente, revelando colores y texturas que antes estaban ocultos. Las líneas duras de la preocupación comienzan a suavizarse,
Los matices grises ceden el paso a tonos de esperanza sutilmente vibrantes, y el corazón, que antes latía con desasosiego, empieza a experimentar una paz inexplicable. Es una transformación que no requiere de grandes gestos externos, sino de una profunda y silenciosa realineación del espíritu. No se trata de ignorar la realidad de los desafíos, sino de encontrar una nueva perspectiva, una fuente de fortaleza que surge precisamente de la vulnerabilidad de ese rincón del alma. Prepara tu corazón, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje hacia el descubrimiento de cómo ese murmullo, esa oración profunda, puede convertirse en la manifestación de lo extraordinario, una huella imborrable de fe que prueba que lo inalcanzable puede volverse tangible. Cuando ese murmullo casi imperceptible comienza a emerger desde lo más recóndito de nuestro ser, no es simplemente un sonido, sino el inicio de una profunda reflexión que trasciende la lógica humana. Se trata de un acto deliberado de la fe, un sutil pero poderoso giro del alma que nos invita a mirar más allá de lo que los ojos naturales pueden percibir. Esta meditación activa nos lleva a considerar la naturaleza de lo divino, no como una fuerza distante e impersonal, sino como una presencia íntima, capaz de interactuar con nuestras realidades más complejas. Es en este espacio de contemplación donde comenzamos a discernir que lo inalcanzable, visto desde una perspectiva terrenal, es apenas un velo que cubre las infinitas posibilidades de lo celestial. La mente se abre a una comprensión más vasta, reconociendo que nuestra capacidad de razonamiento, aunque valiosa, es limitada frente a la sabiduría ilimitada del Creador. Esta reflexión no es un ejercicio pasivo de resignación, sino una inmersión consciente en la promesa de que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Implica un cambio fundamental en nuestra postura interna, de la postura de quien espera un milagro externo como un evento fortuito a la de quien cultiva un terreno fértil dentro de sí mismo para que ese milagro germine. Piense, por ejemplo, en la madre que vela por la recuperación de su hijo en el hospital o en el profesional que enfrenta un proyecto desalentador con recursos escasos. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad de los diagnósticos o los plazos imposibles, la reflexión de fe los impulsa a anclar su esperanza en una realidad superior. No es un escape de la situación, sino una reorientación de la mirada, buscando la intervención divina en los detalles más minuciosos y en los momentos más críticos. Así, la reflexión de la fe se convierte en una especie de alquimia espiritual, transformando la percepción de la adversidad. Ya no es el problema en sí lo que domina el panorama, sino la magnitud de quien lo puede resolver. Imagínese a un estudiante abrumado por una carga académica que parece insuperable. En lugar de solo ver las horas de estudio y la complejidad del material, su reflexión de fe lo lleva a considerar la fortaleza y la sabiduría que le serán dadas para superar cada desafío. Del mismo modo, un emprendedor que navega por aguas turbulentas de incertidumbre económica no se enfoca únicamente en las cifras rojas, sino en la provisión inesperada y la guía divina que puede abrir nuevos caminos. Esta es la esencia, no negar la dificultad, sino elevar la perspectiva para que la dificultad se vea empequeñecida por la grandeza de Dios. Una capa crucial en este proceso es la práctica de soltar el control. A menudo, nuestra preocupación surge de la necesidad humana de gestionar y manipular cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, la verdadera reflexión de fe nos invita a un acto de entrega profunda, reconociendo que hay fuerzas y soluciones que superan nuestra propia capacidad de ideación. Es como un artesano que, tras haber trabajado diligentemente su obra, la entrega al fuego para que se refine, confiando en un proceso que está más allá de su control directo.
De manera similar, al reflexionar sobre la naturaleza de Dios, aprendemos a depositar nuestras cargas, a liberar la necesidad de comprender cada cómo y cuándo, y a descansar en la certeza de que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más profundos. Esta entrega no es pasividad, sino una acción cargada de confianza. Produce una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna de que uno está alineado con la voluntad divina. Piense en el explorador que en medio de un denso bosque confía en su brújula y en el conocimiento del terreno, en lugar de dejarse llevar por el pánico de la desorientación. Del modo, el alma que se sumerge en esta reflexión de fe encuentra una brújula interna, una guía infalible que apunta hacia la esperanza y la solución, incluso cuando el camino visible parece oscuro. Esta paz es el primer fruto tangible de la reflexión, un bálsamo que calma la agitación interna y permite que la mente y el espíritu se abran a nuevas posibilidades. Con el tiempo, esta reflexión profunda no solo transforma la percepción individual, sino que también empieza a irradiar. Las manos que antes se elevaban en desesperación, ahora lo hacen con una renovada confianza, no por una solución mágica instantánea, sino por una certeza arraigada en el alma. Es como una fuente silenciosa que brota en el desierto, no con un torrente dramático, sino con un flujo constante que poco a poco reverdece la tierra a su alrededor. Esta huella imborrable de fe se manifiesta en una serenidad que impacta a quienes nos rodean, en una resiliencia que nos permite mantenernos firmes ante los embates y en una gratitud que florece incluso en la escasez. Es el testimonio viviente de que el murmullo de la oración, nutrido por la reflexión, es el verdadero catalizador para que lo extraordinario se manifieste en nuestra realidad. Sin embargo, aun con esa nueva lente que nos permite ver la grandeza divina, la realidad de la lucha interna permanece. ¿No es cierto que, a pesar de todo lo que sabemos y creemos sobre la inmensidad de Dios, hay momentos en que el alma se siente asediada por un enemigo invisible, una niebla densa de dudas que se cuela por cada rendija de nuestra convicción? Este no es un conflicto externo, es una batalla silenciosa que se libra en el terreno sagrado de tu propia mente y corazón. Es el susurro persistente de la insuficiencia, la voz monocorde del temor al fracaso que te persigue aun cuando te esfuerzas por seguir adelante. Quizás te has encontrado en esa encrucijada donde la lógica te dice que hay esperanza, pero el sentimiento te arrastra hacia un pozo de desesperación, como un ancla pesada que te hunde en la inmovilidad. Considera el peso de esas cargas que no se verbalizan, esos temores que se anidan en lo más profundo del ser, como raíces invisibles que absorben la vitalidad. Podría ser la preocupación por un futuro incierto que te roba el sueño, la aprensión ante una decisión crucial cuyas consecuencias te paralizan, o la punzante sensación de soledad a pesar de estar rodeado de gente. Estas son las batallas que se libran lejos de la mirada ajena, en el santuario de tu espíritu. Es la lucha contra la voz que te dice que no eres suficiente, que tus esfuerzos son en vano o que el cambio que anhelas es una fantasía inalcanzable. Este combate interno, aunque invisible para los demás, es tan real como cualquier adversidad tangible y a menudo mucho más agotador. Piensa en la persona que, tras años de esfuerzo y dedicación, ve su camino obstruido por un muro aparentemente infranqueable en su carrera, o en aquella que ha derramado su corazón y tiempo en una relación sin ver reciprocidad, experimentando una profunda desilusión. La pregunta ¿por qué yo? ¿O por qué esto no cambia? Resuena con una amargura particular en esos momentos. Es entonces cuando la fe se somete a su prueba más severa, no por la magnitud del problema en sí,
sino por la erosión gradual de la confianza en que Dios realmente interviene en lo íntimo y personal, en los detalles más pequeños de nuestra existencia. Se siente como si uno estuviera gritando en un vacío, con el eco de la propia voz como única respuesta, y la sensación de ser incomprendido, o peor aún, olvidado por la providencia divina. Un aspecto fundamental de esta realidad interna es la vulnerabilidad que experimentamos al confrontar nuestras propias limitaciones y flaquezas. Es fácil presentar una fachada de fortaleza al mundo, una imagen de invulnerabilidad, pero ante la soledad de la noche o el silencio de la introspección, las grietas se hacen dolorosamente evidentes. La vergüenza de no estar a la altura de las expectativas propias o ajenas, el miedo a ser juzgado por nuestras imperfecciones más íntimas, o la profunda tristeza por sueños rotos y aspiraciones frustradas, pueden convertirse en muros que nos aíslan, incluso de la posibilidad de ayuda divina. La batalla no es solo contra la circunstancia externa, sino contra la autocrítica implacable y la creencia arraigada de que somos indignos de la gracia o la intervención milagrosa. No obstante, en medio de esta contienda interna, hay una verdad que se alza por encima del clamor de la duda y el miedo, una verdad que actúa como un faro en la oscuridad. Dios te ve. No solo te observa desde la distancia como un espectador pasivo, sino que conoce la intrincada topografía de tu alma, cada valle de sombra, cada cima de esperanza. Él comprende cada suspiro no pronunciado, cada lágrima no derramada, cada temor que se anida en el rincón más oscuro y recóndito de tu corazón. Su conocimiento no es superficial, es íntimo y profundo, abarcando incluso aquello que tú mismo no logras expresar con palabras. Antes de que una palabra se forme en tus labios, Él ya la conoce. Antes de que una preocupación se asiente en tu mente, Él ya está presente, envuelto en tu realidad. Esta es una revelación que desarma. No necesitas articular perfectamente tu dolor o tu confusión. Él ya lo ha discernido con una precisión absoluta. Considera al alfarero que conoce la arcilla en sus manos. Sabe su textura, su humedad, sus imperfecciones, y la moldea con una intención y un propósito claros. De manera similar, el creador de tu ser conoce cada fibra de tu espíritu, cada cicatriz emocional, cada anhelo oculto que te define. No hay pensamiento, por fugaz que sea, que escape a su atención. Esta comprensión divina no es para juzgarte o condenarte, sino para acercarte, para tender un puente hacia ese lugar donde te sientes más vulnerable y expuesto. La conciencia de su presencia activa en tu lucha interna es el primer paso para desmantelar la fortaleza de la ansiedad y el desasosiego, transformando la soledad en una profunda comunión. Por consiguiente, cuando te sientas abrumado por la marea de tus propias inseguridades, por la aparente imposibilidad de tus circunstancias o por la sensación de que has llegado al límite de tus fuerzas, recuerda que no estás solo en ese campo de batalla interior. El mismo espíritu que susurra esperanza en los momentos más oscuros es el que te conoce con una profundidad que supera tu propia autoconciencia. Él está contigo, no como un observador distante, sino como un compañero activo en tu travesía, dispuesto a infundir su fortaleza en tu debilidad, a iluminar los senderos más intrincados de tu alma. Esta verdad no elimina la lucha de un plumazo, pero la dota de un significado completamente nuevo, transformando el aislamiento en comunión y la desesperación en una silenciosa y poderosa expectativa de su intervención. Y es precisamente en la profunda comprensión de su conocimiento sobre nuestras luchas internas que se ancla la majestuosidad de la promesa divina. No es un simple consuelo pasivo, sino una declaración activa de su voluntad, un pacto inquebrantable que se extiende a través del tiempo y el espacio, diseñado para restaurar, sanar y transformar.
La palabra de Dios no es una colección de sugerencias edificantes, sino un eco vibrante de su compromiso eterno, una garantía irrevocable que se alza como un faro en la tempestad de la incertidumbre. Cuando las voces de la duda se alzan y los espectros del fracaso parecen acechar, es el momento de aferrarse a la inmutabilidad de lo que Él ha declarado. Su fidelidad no es una cualidad fluctuante, sino el cimiento mismo de su carácter, un atributo tan constante como la salida del sol, que asegura que cada palabra pronunciada por Él encontrará su cumplimiento. Considera por un momento la profunda seguridad que emana de saber que, incluso cuando tu fuerza flaquea y te sientes incapaz de dar un paso más, existe una provisión ilimitada que te espera. La Escritura nos asegura que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra capacidad de simular fortaleza, sino en la cruda honestidad de nuestra impotencia. Esto significa que tu vulnerabilidad no es un obstáculo para la intervención divina, sino el punto de contacto exacto donde su gracia se manifiesta con mayor plenitud. Es una invitación a dejar de lado la carga de tener que ser fuerte y, en su lugar, permitir que su fuerza sobrenatural te envuelva, convirtiendo tu fragilidad en un testimonio de su omnipotencia. Piensa en el escalador que, al llegar al límite de sus propias capacidades, confía plenamente en la cuerda que lo sostiene, sabiendo que su vida depende de la solidez de ese vínculo. Asimismo, nuestra confianza en la promesa divina nos eleva por encima de los abismos de la desesperación. Además, la promesa de Dios no solo se refiere a la fortaleza para soportar, sino a la capacidad de restaurar lo que ha sido consumido. Cuando la vida parece haber despojado tus campos de alegría y tus reservas de esperanza, el Señor se presenta como el gran restaurador. Él no solo te devuelve lo que perdiste, sino que a menudo lo hace con creces, de una manera que excede tus expectativas más audaces. Imagina un jardín que ha sido devastado por una plaga. La promesa divina no es solo que la plaga se irá, sino que el jardín no solo reverdecerá, sino que florecerá con una exuberancia nunca antes vista, produciendo frutos abundantes donde antes solo había desolación. Este principio se aplica a cada área de tu vida, a la relación que parece marchita, a la carrera profesional que se estancó, a la salud que se deterioró, a los sueños que creías enterrados. La capacidad de Dios para revertir las circunstancias y traer vida donde parecía haber solo muerte es una manifestación palpable de su soberanía amorosa. Reflexiona sobre los testimonios bíblicos de esta verdad. Piensa en José, arrojado a un pozo por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente y, sin embargo, elevado a la más alta posición en Egipto. Su historia no es solo de supervivencia, sino de una restauración completa y gloriosa, donde cada injusticia fue transformada en un peldaño hacia un propósito mayor. O considera a Job, quien lo perdió todo en un instante: su riqueza, sus hijos, su salud, su reputación. En el pináculo de su angustia, cuando la lógica humana no ofrecía consuelo, se aferró a la certeza de que su Redentor vivía. Y al final, no solo recuperó lo perdido, sino que fue bendecido con el doble de lo que había tenido, un testimonio rotundo de la promesa de restauración divina que va más allá de la mera compensación. Estos relatos no son cuentos antiguos, son ejemplos vivos de la verdad inmutable de que Dios es capaz de tomar los fragmentos de una vida rota y reconstruirlos en algo de una belleza y propósito aún mayores. Por consiguiente, la promesa divina se erige como un puente sobre el abismo de la desesperación, no construido por la mano del hombre, sino por la autoridad y el amor incondicional de Dios. Es una invitación a dejar de lado la narrativa de la escasez y abrazar la abundancia de su gracia.
En lugar de centrarte en lo que falta o en lo que crees que nunca podrás alcanzar, desplaza tu enfoque hacia la vastedad de su capacidad y la certeza de su palabra. Él no solo tiene un plan para tu bienestar, sino que sus pensamientos hacia ti son de paz, no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Esta no es una esperanza vana, sino una esperanza anclada en la roca de su carácter inmutable. En resumen, cuando el alma se siente acorralada por las sombras de lo inalcanzable, la promesa de Dios se alza como una declaración irrefutable. Él es fiel para cumplir cada palabra que ha pronunciado. Es una invitación a permitir que su fuerza te fortalezca en tu debilidad, que su poder restaurador sane tus heridas más profundas y que su propósito redentor transforme cada pérdida en una ganancia espiritual. Esta es la verdad que ilumina el camino, aligera las cargas y abre el corazón a una sonrisa de asombro y gratitud, porque los milagros, lejos de ser eventos aislados, son la realidad tangible para el alma que cree en la inquebrantable promesa de su Creador. Hemos iniciado este recorrido en el rincón más silencioso del alma, donde una luz tenue apenas ilumina el horizonte y la sensación de lo inalcanzable se posa como una sombra persistente. Sin embargo, desde la profundidad de esa misma quietud, un murmullo, casi imperceptible al inicio, comenzó a gestarse, invitándonos a una reorientación profunda. No se trataba de negar la densa niebla de preocupación que podía nublar nuestros rostros y teñir de gris cada perspectiva, sino de reconocer que, inherente a nuestro ser, residía la capacidad de percibir una realidad que trasciende la lógica inmediata y las limitaciones visibles. Este viaje no nos ha conducido a buscar soluciones en el exterior, sino a una introspección radical, a un acto de fe que implica soltar las riendas de lo que creemos poder controlar, permitiendo que una paz inexplicable anide en el corazón. Es como si el terreno árido de la inquietud empezara a ser irrigado por una fuente oculta, transformando el paisaje interno con una luz cálida. No obstante, este proceso de transformación interna no se exime de la confrontación con nuestras propias vulnerabilidades y los ecos de lo que nos limita. Hemos explorado las batallas silenciosas que se libran en el santuario de nuestra mente y las profundidades de nuestro espíritu, esos susurros de duda, temor y la sensación de insuficiencia que, a pesar de la luz que empieza a emerger, intentan anular la incipiente esperanza. Es en este punto de aparente aislamiento donde la verdad sobre el conocimiento íntimo de Dios se convierte en un bálsamo y un ancla irrompible. Él no solo percibe la superficie de nuestra aflicción, sino que penetra hasta las capas más recónditas de nuestro ser, comprendiendo cada grieta, cada herida no expresada, cada anhelo oculto. Esta revelación de su presencia activa y su discernimiento absoluto desarma la soledad del combate interno, transformando el aislamiento en una profunda comunión que nos sostiene, incluso cuando nuestras propias fuerzas parecen agotarse. A la luz de estas profundas consideraciones, el panorama se redefine y el camino se ilumina con la certeza de una promesa que no depende de nuestra habilidad para manifestarla, sino de la inmutabilidad de su carácter. Hemos vislumbrado cómo su poder se perfecciona precisamente en nuestra debilidad más genuina y cómo su capacidad restauradora no solo devuelve lo que la vida ha consumido, sino que enriquece y multiplica de formas que exceden nuestras expectativas más audaces. Ya no es una cuestión de si Dios puede intervenir, sino de nuestra disposición a confiar plenamente en su voluntad soberana, que siempre busca nuestro mayor bien y nos conduce hacia un propósito elevado. De esta convergencia de verdades, la quietud transformadora, el abandono del control, la íntima comprensión divina y la promesa inquebrantable,
emerge una nueva perspectiva, una huella imborrable en el alma. Es como si el aire mismo se volviera más puro, resonando con una melodía que antes era inaudible, una sinfonía de esperanza que se eleva por encima de cualquier discordia terrenal. Así, al entrelazar estos hilos de verdad, la fe se revela no como una evasión pasiva de la realidad, sino como el lente más nítido y la fuerza más potente a través de la cual podemos percibirla y transformarla. Hemos transitado desde el eco de lo inalcanzable hasta el umbral de una convicción arraigada, donde ese murmullo inicial, esa oración profunda, se convierte en el vehículo de una manifestación que desafía toda expectativa humana. Esta no es una explosión dramática, ni un cambio repentino e ilusorio, sino una revelación serena que se ha ido gestando en lo más profundo de nuestro ser, suavizando las texturas visuales de nuestra percepción y permitiendo que los colores de la esperanza cobren vida sutilmente. Reflejando este viaje hasta aquí, podemos sentir cómo las cargas, que antes parecían insoportables, comienzan a aligerarse de manera tangible, no por arte de magia, sino por la profunda realineación de nuestro espíritu con la verdad divina. Las manos que se elevan ahora lo hacen con renovada confianza, una sonrisa de asombro y gratitud que es el preludio de lo extraordinario. Hemos recorrido juntos el sendero que va desde la penumbra de la preocupación hasta la claridad de la promesa. Lo que comenzó como un tenue resplandor en el rincón más recóndito del alma, ese espacio donde el eco de lo inalcanzable resonaba con una frialdad desoladora, ha evolucionado. De aquel suspiro profundo, de ese murmullo casi inaudible que apenas se atrevía a formarse, ha emergido una fuerza transformadora, una oración que no solo articula nuestros anhelos, sino que redefine la atmósfera misma que nos rodea. Ya no es una luz que parpadea al borde de la extinción, sino una calidez que permea cada fibra de nuestro ser, disipando la opresión como el rocío matutino se evapora ante el sol naciente. Hemos descubierto que la verdadera batalla no es contra las circunstancias externas, sino contra los fantasmas internos de la duda y el temor, y que la victoria se gesta en la profunda convicción de que Dios nos conoce íntimamente, en cada grieta de nuestra vulnerabilidad, en cada suspiro no pronunciado. La esencia de este viaje radica en la profunda realineación de nuestra perspectiva. Aquello que una vez se percibió como una barrera infranqueable, como un horizonte teñido de gris por la preocupación, comienza a suavizarse, a cobrar vida con matices sutiles de esperanza. Las texturas visuales de nuestra realidad interna se dulcifican y una paz inexplicable inunda el corazón. No porque los problemas hayan desaparecido mágicamente, sino porque la fuente de nuestra confianza ha cambiado. Se trata de un acto deliberado de soltar las riendas, de liberar la necesidad de controlar cada detalle y de confiar en una sabiduría y un poder que trascienden nuestra limitada comprensión. Es en esta entrega, en esta rendición consciente a la voluntad divina, donde reside el verdadero poder de la oración. No es una fórmula mágica, sino la expresión más pura de nuestra dependencia y la apertura de nuestro espíritu a la intervención de lo extraordinario. La promesa divina, esa verdad inmutable que se alza como un faro en la tormenta, no es un mero consuelo, sino la garantía inquebrantable de que la mano de Dios está activamente obrando en cada aspecto de nuestra existencia. Su fidelidad no es condicional a nuestra perfección o a la ausencia de nuestras flaquezas, sino que se perfecciona precisamente en nuestra debilidad más genuina. Hemos visto cómo Él es el gran restaurador, capaz de no solo sanar lo que ha sido herido, sino de multiplicar lo que se creía perdido, transformando la desolación en campos de abundancia inesperada. Esta no es una esperanza ingenua, sino una esperanza anclada en el carácter inmutable de un Dios que es amor, que es justicia y que es poder ilimitado.
Es la certeza de que, incluso cuando el camino visible parece oscuro, hay una luz que se enciende desde dentro, una brújula interna que apunta hacia la solución y la plenitud. Así, las manos que antes se elevaban en desesperación, ahora lo hacen con una renovada confianza, no por una solución instantánea, sino por una convicción arraigada en el alma, una huella imborrable de fe. La sonrisa que florece en el rostro ya no es de resignación, sino de asombro y gratitud, el eco de un corazón que ha experimentado la manifestación de lo extraordinario. El aire mismo parece más puro, resonando con la promesa divina que permea cada partícula del ser. Los milagros, lejos de ser eventos aislados o sucesos fortuitos reservados para unos pocos, se revelan como la realidad tangible para el alma que cree, la consecuencia natural de una vida entregada a la guía y el poder del Creador. La verdadera práctica de este camino comienza ahora. No es un destino al que se llega y del que uno se aparta, sino una postura continua del corazón, una forma de vivir en constante comunión con aquel que es la fuente de toda esperanza. Que este entendimiento no sea un mero conocimiento intelectual, sino una verdad viva que resuene en cada fibra de tu ser, impulsándote a cultivar ese murmullo de oración en tu rincón más íntimo. Permite que la luz cálida de su presencia siga disipando cualquier sombra persistente, que las cargas se aligeren no por tu esfuerzo, sino por su gracia, y que cada día sea un testimonio de su inagotable fidelidad. Abraza la certeza de que, con esta oración profunda y la fe que la sustenta, lo inalcanzable se convierte en una realidad palpable, en una demostración viva de su amor y su poder en tu vida.